Hola, bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédese con nosotros, que ya comenzamos. Y así comienzan nuestros 27 minutos semanales y hoy estaremos hablando de un hombre de fútbol, una persona que se ha entregado por entero al más universal, tanto en su etapa como jugador como en su actual función de entrenador. El fútbol todo, la vida mía, completamente. El fútbol, el que me ha dado muchas tristezas, el que me ha dado muchas emociones, el que me da mucha felicidad, por la que se me conoce en Cuba, por la que se me conoce en mi barrio, en mi amada capital. El fútbol para mí es todo, sin el fútbol no pudiera hacer nada. El fútbol, para mí, el fútbol es parte indisoluble de mi vida, es mi familia, es el que se sienta a la mesa todos los días conmigo, aunque no esté físicamente, pero es el que me ha hecho crecer como persona, realmente, porque se crece muchísimo con la vicisitud y las alegrías en el fútbol, se crece muchísimo, y para mí el fútbol es una palabra, es vida. Los primeros pasos de Darien Díaz en el fútbol se produjeron en el municipio de La Lisa, donde de la mano del entrenador Lino Rojo comenzó a tomarse más en serio el deporte de los goles y las gambetas. Luego de una breve etapa en la IDE de la antigua provincia Habana, en 1990 Darien regresa a su provincia y hace el grado a los Juegos Escolares de Santiago de Cuba. Un año después de su primera medalla de bronce con Ciudad de La Habana, Darien es incluido en el grupo de futbolistas que se reuniría en Ciego de Ávila para buscar un puesto en la selección sub-17 que participaría en las eliminatorias mundialistas de la categoría. Bueno, como cubano al fin, fui pelotero en mis inicios, categoría 11 y 12 años. Realmente no era tan malo nada. Pichaba y jugaba en los jardines, etc. Pero el bichito del fútbol me fue llegando a través de un entrenador, un avesado entrenador de La Lisa que jugó aquí en Juventud Asturiana y todo eso, que se llamaba, ya falleció por supuesto, Lino Rojo. Y entonces ahí, porque yo soy de La Lisa, y empezamos en el patio de una escuela primaria a hacer los primeros entrenamientos y jugamos un poco en la calle, etc. Y bueno, me fue enganchando el fútbol, me fue gustando muchísimo, empecé a crear ciertas habilidades y bueno, fui dejando un poquito el béisbol, que me apasiona todavía, por supuesto, pero bueno, lo fui dejando. Con la ilusión de clasificar al Mundial Sub-17 de Japón, llegaron a Santiago de Cuba Darien Díaz y sus compañeros. Sin embargo, el plantel cubano quedaría en la cuarta plaza de un torneo que encumbró a las selecciones de México, Estados Unidos y Canadá. A pesar de la eliminación, varios jugadores de la Sub-17, entre ellos Darien, fueron promovidos a un seleccionado Sub-20 que asistiría a un torneo en Venezuela. Un certamen que le sirvió de trampolín para ser convocado a la selección olímpica, donde sobresalían futbolistas como Luis Martén, Ariel Álvarez y Miguel Ángel Gándara, por solo citar algunos nombres. El año 1994 fue muy especial para Darien Díaz, que en un lapso de 5 meses gana el título juvenil en Villa Clara y el de primera categoría ante el plantel de Santiago de Cuba. La buena temporada de Darien sería reconocida por la Dirección de Deportes de la capital, que le incluyó en la lista de los 10 mejores atletas juveniles de Ciudad de La Habana. Durante esa complicada etapa de los 90, el joven defensor se ganaría un puesto en el equipo Cuba a los Juegos Centroamericanos Universitarios de 1997 y volvería a celebrar otro título con el elenco capitalino en el año 98, bajo la conducción de William Bennett y Francisco Fariñas. En el mismo año 94, que yo soy, somos campeones nacionales juveniles, parece que por mi actuación ahí en ese campeonato nacional, soy llamado a integrar la fila del equipo de la capital, ¿no? Primera división, el equipo Ciudad de La Habana. ¿Qué me impactó? Por supuesto, un niño de 17 años que llega a un equipo colmado de estrellas, plagado de estrellas. Fernando Griñán, Humberto Martínez, Carlos González, Manuel Bobadilla, Bernardo Rosete, Roldán, Miki Gándara, Pedro Alfonso, una constelación de estrellas. Es lo que más me impactó, por supuesto. Yo decía que yo hago aquí con 17 años.
En la temporada 99-2000, el elenco de Ciudad de La Habana parecía no tener rival y se enrumbaba al bicampeonato. Sin embargo, por esas cosas del fútbol, los habaneros se dieron la corona ante el plantel de Pinar del Río, que logró ganar el torneo en los últimos compases del partido de vuelta disputado en el Estadio Nacional Pedro Marrero. Un suceso conocido en el ámbito del fútbol nacional como el Marrerazo, y del que pasadas más de 2 décadas a pocos futbolistas de la capital les gusta comentar. No es el caso de Darien, quien recuerda ese momento con pesar, pero reconoce que ese tropiezo fue un acicate para recuperar el cetro en el campeonato de 2001. Un resultado que hasta el día de hoy no se ha vuelto a repetir en el fútbol capitalino. Mucha tensión y había un silencio sepulcral en el Marrero de ese momento. Fueron los 3 minutos, 4 minutos más negros de toda nuestra vida y perdimos el campeonato. Nos pasamos como Brasil en el 50 que perdimos el campeonato. Ahí hubo una cosa que quiero mencionar que no se sabe mucho. Nosotros jugamos un domingo contra Pinar del Río y eso quiero que quede para que la gente lo conozca, ¿no? Jugamos un domingo contra Pinar del Río, le ganamos 1-0 allá en San Cristóbal y nos tocaba jugar el otro domingo y se suspende el partido. Es decir, que no jugamos a la semana como nos tocaba, jugamos a los 15 días. Entonces, teníamos que haber mantenido la forma deportiva, por supuesto, pero como que ya nos rompió y eso ustedes saben que en un equipo es muy importante. Se les recuperaron las lesiones a Pinar del Río, es decir, que tuvieron como 15 días más para recuperarse. Nosotros nos cogió la ansiedad un poco, por supuesto, y bueno, el desenlace final fue que bueno, perdimos el campeonato y ese es el que no queremos recordar. Todavía hablamos de eso entre nosotros, por WhatsApp uno, en vivo en otro, y nos ponemos bien tristes porque era un campeonato. Habíamos perdido un solo partido en todo el campeonato. Contra Cienfuegos, allá en Cienfuegos 1-0. Jugamos 36, 38 partidos, porque en aquel tiempo se jugaba mucho más, y perdimos ese campeonato. Ese fue el que nadie de esa generación quiere recordar, el conocido como el Marrerazo. El rendimiento de Darien Díaz en el principal certamen futbolístico del país y sus buenas actuaciones en el torneo de 1998, cuando el por entonces seleccionador nacional William Benes dirigía el plantel de Ciudad de La Habana, le llevaron a la selección absoluta en el año 1999. Durante un par de años, Darien participó con el 11 cubano en competiciones internacionales y partidos amistosos. Pero a finales de 2001, su nombre y el de otros futbolistas de recorrido en la selección no aparecen en la lista de convocados para la Copa Oro de 2002. Una situación para la que todavía Darien no encuentra respuestas. Mi llegada a la selección absoluta fue producto del rendimiento que tuve en los campeonatos nacionales, el rendimiento también que tuve en estos juegos universitarios. Es decir, que iba teniendo una trayectoria y realmente sí fue un paso muy corto. Para mí fue un paso muy corto. Al otro año también integro la fila de la selección nacional también. Integro ese año y fui titular en todos los partidos. Es muy interesante esa pregunta tuya porque fui titular, fuimos a la Copa del Caribe, primero a la fase de la Copa del Caribe, ganamos y fui titular, fue en Guyana. Y como en octubre habíamos jugado 3 o 4 partidos de campeonato nacional, no sé, o 5 partidos, en octubre vuelve la convocatoria ya para la Copa de Oro, que era en enero de 2002, y no me llaman a la selección. Pero no me llaman a mí, no. Se hizo algo como, no sé, que a nosotros nos resultó bastante raro, ¿no? Eliminaron a muchos jugadores muy buenos que habían participado en todo el proceso. Entonces, no nos explicamos cómo pasó eso, si fue, parece algo de las oficinas, pero no, nadie nos dio explicaciones ni nada. Es decir, que nos limpiaron a 6, 7, 8 jugadores que habían sido titulares. Y ese fue mi paso por la selección nacional, un paso muy efímero. Y yo creo, es mi opinión, tal vez otros no opinen así, que me parece que podía haber estado en la selección nacional un poco más de tiempo. Después de un año 2002 bastante complicado en el que apenas pudo jugar por cuestiones de salud, en el 2003 Darien Díaz vuelve por sus fueros al campeonato nacional. Todo marchaba bastante bien hasta un partido contra Camagüey en la Polar, cuando un aficionado saltó al campo en medio de una trifulca entre ambos equipos y lesionó gravemente a un jugador camagüeyano. Unas semanas después, los capitalinos debían visitar territorio agramontino y para evitar algún suceso desagradable, varios futbolistas abogaron por no realizar un partido intrascendente para ambos equipos. La respuesta no fue la esperada por los jugadores y tras negarse a viajar,
llegaron las medidas disciplinarias. Una acción que rechazó Darien y que le llevó a retirarse del fútbol de primer nivel en Cuba. Sí, si yo lo he dado todo por mi provincia, después cuando me hace falta que tú me protejas, no lo haces, entonces por eso yo siempre me he movido por los principios que me han enseñado desde pequeño y decidí no jugar más, porque estuve 11 años jugando campeonato nacional, entregándolo todo, lo que podía y lo que no podía por mi provincia, para después, es como, no, me sentí traicionado, me sentí que me dieron la espalda en ese momento. Yo y muchos compañeros míos, pero bueno, yo tomé la decisión, otros compañeros siguieron jugando años posteriores, pero bueno, yo tomé la decisión de no jugar más. Luego de unos primeros años de trabajo con equipos infantiles y escolares, en 2009 Darien Díaz se hace cargo de la primera categoría de playa. 4 títulos de forma consecutiva con el equipo en el campeonato provincial avalaron su llegada al banquillo del plantel de La Habana para el certamen insular de 2013. Un torneo en el que el representativo capitalino terminaría con la medalla de bronce y comenzaría una seguidilla de resultados que se extenderían hasta la temporada de 2016, cuando Darien culmina su etapa al frente del plantel. Más allá de los 4 terceros lugares, Darien siente satisfacción por el nivel alcanzado por el equipo y el vínculo establecido con la afición. Me quedo con muchas cosas. Fueron 4 temporadas consecutivas, 4 medallas de bronce consecutivas. Estar en el podio de todo torneo es muy bueno y muy honroso realmente. Yo cuando llegué el primer año, me acuerdo que reuní a los muchachos aquí en el estadio Pedro Marrero y le dije, porque el equipo había cogido séptimo, quinto lugar años anteriores, y yo le dije, queremos retomar el fútbol, la ideología y la idiosincrasia del jugador capitalino. 2, tenemos que volver a llevar público a las gradas. Y 3, tenemos que llevar a La Habana entre los 4 grandes del fútbol nacional, de donde nunca debió haber salido. Y realmente lo cumplimos. La Habana 4 años consecutivos en el podio. La Habana vino al estadio gente, le gustó como el estilo de juego del equipo y acudieron, no gente como antes, pero sí, el equipo realmente lo siguieron muchísimos aficionados. Los resultados como director técnico de La Habana le permitieron a Darien Díaz formar parte de los colectivos de las selecciones nacionales de Cuba. Si bien trabajar como preparador físico de la selección absoluta y asistir a la Copa de Oro de 2015 fue quizás su mayor logro en estos años, Darien guarda con mucho orgullo las experiencias vividas en la selección sub-17 que dirigió el guantanamero Fidel Jiquí Salazar. El partido amistoso frente a Estados Unidos en el Estadio Nacional Pedro Marrero sería hasta la fecha el último vínculo del entrenador capitalino con selecciones de Cuba. Soy llamado a integrar varios colectivos técnicos. Estuve de asistente, es decir, de segundo entrenador de la sub-17 nacional. Estuve de preparador físico a la Copa de Oro 2015 de la Selección Nacional de Mayores. Estuve de asistente también en la Selección Nacional de Mayores, que jugó aquí el partido contra Estados Unidos, que vino Klinsmann, Pulisic, etc. Y bueno, tuve eliminatoria mundialista también, con el profe Triana al frente, y yo era el preparador físico de ese equipo. Bueno, me marcó mucho la etapa del sub-17, del premundial sub-17, de toda la etapa del sub-17, pero bueno, terminó con el premundial, con el profesor Fidel Salazar Jiquí de Guantánamo al frente. Aprendí mucho del profesor, aprendí mucho de ese gran colectivo que integramos, Silvio Pedro, el profe Jiquí, Oelín Molina, Rosselló, y hicimos un colectivo bastante bueno, y esa etapa me marcó muchísimo. Después de 4 intensos años en el fútbol nacional, a finales de 2016, Darien Díaz recibe la oferta de dirigir un club en Antigua y Barbuda. En su primera temporada con el Fire Island logra el ascenso a la máxima categoría y al año siguiente lleva al equipo hasta el subcampeonato. Un resultado que no lograba el club desde finales de los 70. Por su labor en el Fire Island, el técnico cubano sería designado seleccionador nacional sub-17 de Antigua y Barbuda y recibiría una invitación para participar en el evento de Coever Coaching en Estados Unidos. Yo estoy en
en la fase de volver a tomar el equipo La Habana por 5º año consecutivo. De hecho, estoy viendo campeonatos provinciales y me llega una oferta de un club profesional en la isla de Antigua y Barbuda. No dejé ningún equipo votado, no había empezado ni la preselección, se estaba jugando campeonato nacional, no dejé ningún equipo a media, no me fui por la puerta de atrás en pleno campeonato nacional, es decir, que me fui con toda la de la ley, fui a mi municipio Playa, planteé lo mismo, bueno, en fin. Que quede claro esto, que yo me fui y no había nada de fútbol en ese momento. Pedí permiso aquí, como era asistente de la selección, pedí permiso en La Habana, como era director técnico del equipo Habana, y bueno, fui rumbo a Antigua y Barbuda para emprender otro horizonte. ¿Por qué me fui? Para ver otro fútbol, para insertarme en el fútbol profesional, aunque sea una liga menor, una liga mayor, no importa, para cambiar de fútbol, cambiar de aire y enfrentarme ya, entrar en la palestra de fútbol profesional como tal. Primero en el Caribe y bueno, después lo que se fuera dando. En un mundo cada día más interconectado, resulta ilógico querer monopolizar la información sobre algún tema de interés. Desde hace algún tiempo, los temas sobre fútbol cubano generan muchas reacciones e interacciones en redes sociales y medios de comunicación, que muchas veces chocan contra preguntas sin respuestas por parte de las fuentes oficiales. A pesar de su desvinculación del fútbol insular desde 2017, Darien Díaz es quizás el entrenador más mediático del fútbol en Cuba. Desde sus primeros días al frente de La Habana hasta la actualidad, Darien considera a los medios como un factor fundamental para la promoción y divulgación del fútbol insular. Sin embargo, esa postura le ha generado varios contratiempos en el fútbol de Cuba. Mediático, lejos de ser algo favorable para mí, para Darien Díaz, ha sido algo en contra en el fútbol nacional. Se ha mirado mal a Darien en los medios. Y yo siempre le he aclarado en la tribuna que he tenido para aclararlo, que yo estoy en mi casa sentado y viene un periodista, me llama por teléfono y quiere hacerme una entrevista. Y he dicho que sí, como he dicho que no. Yo no he pagado nunca para que me hagan una entrevista, no he llamado por teléfono a un periodista para que me haga una entrevista, jamás en la vida he hecho eso. Yo estoy en mi casa y el periodista de un medio nacional, de la radio, de la televisión, de un medio local, me ha llamado y yo he accedido a esa entrevista. Pero aquí se ha mirado mal el Darien mediático. Se ha llegado a decirle en reuniones que no, a ese no, despectivamente, a ese no, porque sale mucho por la televisión y por la radio. Siendo esto muy contraproducente, porque el mundo del fútbol es así. En el mundo del fútbol usted tiene que dar una conferencia de prensa ante un partido, tiene que dar una conferencia de prensa después de un partido, tiene que cada semana hablar con la prensa para ver cómo está el equipo, es parte del fútbol. Y si aquí en Cuba no quieren ver los medios de comunicación como parte indisoluble del fútbol y del deporte, realmente estamos muy mal. Porque es ¿quién te da promoción? La televisión, la radio, la prensa plana. Entonces, usted no puede estar desligado de los medios, no puede estar fajado con los medios de comunicación. Jamás en la vida se puede pasar eso. Y a mí, esto es otra cosa que quisiera cambiar, y a mí, a mi persona, he tenido muchos problemas por ser mediático, como si yo buscara las entrevistas. Entonces, lejos de esto ser algo a favor, no a mi persona, algo a favor, porque hablando yo por la televisión, puede ser que emita algún criterio que sea favorable para el fútbol cubano o sea favorable para un atleta determinado, que escuche, yo como otros entrenadores, por supuesto, avesadísimos que lo tenemos aquí en Cuba. Entonces me ha traído muchos problemas ser mediático y creo que esa es una mentalidad retrógrada y arcaica de los que piensan así. Ojalá todos no piensen así, pero realmente me ha traído muchos problemas. Con más de 3 décadas dedicadas al fútbol y numerosas experiencias como jugador y entrenador, Darien Díaz considera que hay muchas cosas por cambiar en el fútbol cubano si de verdad se desea alcanzar resultados importantes a nivel regional.
A juicio de Darien, la exigencia de un resultado a los entrenadores de base para obtener una mejor remuneración atenta contra el proceso de formación. La presión externa a los jugadores en eventos internacionales afecta las dinámicas normales de un grupo y la falta de un espectáculo futbolístico, tanto en eventos nacionales como internacionales, limita la relación entre la afición y los jugadores. Primero hay que cambiar las mentalidades, y una mentalidad que hay que cambiar es que no, pienso yo, no se puede o no se tiene que seguir juzgando a los entrenadores de base por el resultado, por el campeonismo, porque ganó. Ni se le puede seguir jugando así, ni se le puede seguir pagando así. Hay que cambiar también que en la estructura de nuestro fútbol hay muchos entrenadores muy buenos, avesados, que están en provincia, que se están echando a perder, que no están tributando a las selecciones nacionales y muchas veces no están tributando ni a las selecciones de cada provincia. Me parece que hay que revisar eso. Glorias deportivas de fútbol que tienen que estar más cerca a la selección nacional. Y por supuesto, el punto más álgido del fútbol cubano es nuestro campeonato nacional. Usted tiene que cambiar un campeonato nacional primero de terreno, fundamental. Tiene que haber en Cuba un terreno bueno de calidad en cada provincia, porque muchas veces hemos oído que hay que hacer para cambiar el fútbol nacional, para desarrollar el fútbol nacional, y todo el mundo dice, seguir trabajando. Bueno, pero ¿cuándo vamos a decir que ya llegamos a un trabajo que ya se vean los resultados? Llevamos 20 años empantanados, sin movernos, prácticamente. Una clasificación a un campeonato del mundo sub-20, muy bien. Una medalla de bronce en un centroamericano, excelente. Pero ¿qué más? En 20, en 30 años. El mundo está evolucionando, el Caribe está evolucionando y nosotros no hemos quedado parados. No hemos quedado parados con los contratos, aunque hay unos cuantos, pero también no hemos quedado parados con la preparación de nuestros entrenadores. Siempre se dice, no, curso FIFA, curso. No, sí, perfecto, pero tome 2, 3, 4 entrenadores, inserte a los entrenadores en ligas fuertes para que los entrenadores vean el proceso de entrenamiento de 6 meses, cómo se prepara un club, cómo hace la pretemporada, cómo se lleva una temporada y después llegar y hacer una temporada larga aquí en Cuba de 6 meses y esos entrenadores ponerlo en diferentes zonas, occidente, centro, oriente, a supervisar todo eso. Eso es lo que quisiera cambiar. Próximo a cumplir 45 años, Darien Díaz todavía mantiene la ilusión de dirigir alguna selección nacional de Cuba. Luego de cerrar su etapa en Antigua y Barbuda, el entrenador capitalino dedica su tiempo a mantenerse actualizado de las tendencias del fútbol moderno, mientras espera por algún proyecto para regresar a las canchas, ya sea en el país o en el extranjero. Convencido de la capacidad de los técnicos nacionales, Darien considera que con la preparación adecuada los técnicos cubanos lograrían muy buenos resultados. Solo se debería contratar un técnico extranjero si este fuera de primer nivel. Ahí hay dos vertientes. No creo que la solución del fútbol cubano sea traer un técnico extranjero. ¿Por qué? Porque ¿qué técnico extranjero vamos a traer? Porque los técnicos extranjeros de calidad en el mundo hay que pagarle miles de pesos, millones de dólares. Entonces tenemos para pagarle un técnico de verdad. Porque entonces lo que vamos a traer va a ser un técnico mediocre que se le paguen 2 pesos para poder entonces tener un técnico extranjero. No. Prepare a los técnicos cubanos que lo tenemos aquí, lo tenemos muy bueno aquí, y prepáralo, como dije anteriormente, insertarlo en ligas, insertarlo en cursos de alto nivel, no un curso FIFA cualquiera, no un curso de alto nivel, y prepare a 3 o 4 técnicos que usted crea que pueden dar, técnicos jóvenes, técnicos que usted vea con proyección. Prepara a esos técnicos y entonces asesórelo bien para que esos técnicos después tributen y haga una escalera. Haga un técnico bueno que usted preparó bien en la sub-17, otro bueno que usted preparó bien en liga foránea en la sub-23 y haga un técnico y ponga un técnico bueno que usted haya preparado bien con toda la de la ley en la selección absoluta. Sin esto de meritar el trabajo de Pablo Eliel, porque puede ser el mismo Pablo Eliel que usted lo prepare mucho mejor y siga al frente de nuestra selección nacional. Pero bueno, esas son las dos vertientes que yo veo. O contratas un técnico de los más duros del mundo, de los de verdad, y tienes dinero para pagarle,
o no contrates un técnico extranjero para decir que tienes un técnico extranjero, porque va a venir un técnico mediocre y no va a avanzar el fútbol nacional, no va a desarrollar. Prepara a tus técnicos, a que tenemos técnicos buenos aquí que son máster, que son doctores, que son entrenadores de experiencia y de calidad, prepare y ponga a esos técnicos ya bien preparados al frente de todos nuestros equipos nacionales, incluyendo la absoluta. Yo tengo mucha ilusión, soy entrenador joven que va a cumplir ahora en septiembre 45 años. Mi mayor ilusión, por supuesto, es dirigir la selección nacional de mi país, o un equipo nacional, sea sub-17, sea sub-23, pero bueno, la mayor ilusión mía apunta a dirigir la selección nacional de nuestro país. Cuando se dé la posibilidad, si alguna vez se da la posibilidad, lo afrontaré con mucha responsabilidad. Pero bueno, esa es mi ilusión, seguir creciendo como entrenador. Por supuesto, si puedo dirigir otros clubes fuera de mi país, en el fútbol profesional, por supuesto que me gustaría, sobre todo apuntar aquí a esta área del Caribe, de Centroamérica. Si me dan mis conocimientos o si tengo la suerte de ir en algún momento a un club en Europa, me gustaría también muchísimo, por supuesto, pero bueno, mi ilusión es dirigir aquí en mi país. Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos hablando de un hombre de fútbol, Darien Díaz. Usted regrese la próxima semana y síganos en las redes sociales. Recuerde que esto es Fútbol por Dentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Hasta la próxima.